Yo creo que hay situaciones impredecibles como esta pandemia, que cuando ocurren tan de repente que no nos da tiempo a la reflexión. Pero en el caso de esta pandemia, yo siento que ocurrió de repente, por decirlo de alguna manera, pero requiere de muchos días, de hecho muchas semanas, en algunos casos meses de encierro, y eso permite la reflexión, contrario a lo que pasa con los temas que son simplemente súbitos. Y he pensado en muchos temas, la mayoría de los cuales tienen mucho que ver con cómo se enfrentan los intereses individuales a los intereses colectivos. Qué sé yo, por mucho tiempo, por ejemplo, una parte importante del periodismo local comprometido ha hecho un llamado a evitar que los servicios públicos sean meros negocios o que las cosas de primera necesidad, los asuntos de primera necesidad dejen de ser gobernados por intereses particulares, empezando sobre todo por la salud, siguiendo, por ejemplo, con el tema de la educación. Y antes de decir esto, yo pensaba, Carolina, ¿vale la pena decir eso ahora? ¿No se va a sentir como un yo te lo dije? Y qué poco tacto implica un yo te lo dije en un momento de tanto sufrimiento nacional. Pero a la misma vez siento que es una lección tan valiosa de esta tragedia, de esta pandemia, del dolor que genera. Es una lección valiosa porque a veces las palabras no bastan, la realidad tiene que imponerse. Y, y si algo positivo vamos a sacar de esto, yo creo que ese es un buen punto de partida. Pensar en los demás, saber que estar conscientes del privilegio, y con el privilegio hay un montón de cosas que hablar sobre el tema del coronavirus. Pensar que, por ejemplo, por mucho tiempo, sobre todo en los espacios urbanos de la República Dominicana, hemos resuelto los problemas colectivos con soluciones individuales. Que si hay, que si el transporte público y colectivo no es adecuado, no es digno, no es decente, no es de calidad, entonces nos compramos vehículos particulares. Y nos compramos vehículos particulares y terminamos sin poder transitar la ciudad, precisamente porque de tantos vehículos particulares al final lo que tenemos es una ciudad que no logra moverse, que se le entaponan las venas. Y así pasó con la salud privada, las clínicas, luego los seguros internacionales, cualquier cosa, los grandes privilegiados pueden salir del país y recibir una atención médica en otro estado que sí esté a nivel. Pero ahora hay una pandemia. Ahora no hay ni siquiera otro país al cual recurrir. Ahora no hay una solución alterna. Ahora la clínica privada puede no ser una solución. Un viaje a Miami o a Nueva York puede no ser la solución, porque en efecto está el mundo entero y sus sistemas sanitarios colapsados. Por eso era tan importante que hasta el más pobre tuviese un sistema sanitario y de salud pública viable. Ahora, como les decía, la idea no es un yo te lo dije, pero sí un momento de reflexión, un momento de cómo podemos mejorar a partir de aquí, un momento de qué cosas se pueden hacer mejor, cómo podemos prepararnos para que si algo parecido vuelve a ocurrirnos, el sufrimiento no sea tanto. Y claro, esa reflexión llevó a otra, quizás pensar en el tema del privilegio. La misma cuarentena requiere un privilegio, requiere un techo. En algunos casos requiere un techo con habitaciones particulares y baños individuales. Requiere dinero para comprar jabón y desinfectantes. Requiere de agua potable corriente, que la mitad del país literalmente no tiene. Y en parte no es regodearnos en el lamento de no tenerlo, de que mucha gente no lo tenga. Es darnos cuenta
que desde el privilegio se puede impulsar una realidad distinta post pandemia. Que la pandemia no llegue, no cruce frente a nosotros, no nos deje este saldo tristísimo y simplemente pase como si, bueno, lo hecho está. Por el contrario, quizás hasta ver los puntos en los que la pandemia quiere que pongamos el ojo. Yo no sé si es insensato, quizás insensible de mi parte, sentir que en algunos temas, especialmente los más trágicos y los más dolorosos, se hace muy cierto eso de que no hay mal que por bien no venga, algo hay que sacar, porque nos permite tener esperanza para seguir hacia adelante, por mil razones. Y yo creo que las lecciones son una de ellas. También siento que quizás como especie hemos sido particularmente negligentes con las demás especies y con la naturaleza. Y ahora, en nuestro encierro, lleno en algunos casos de privilegio, en otros casos de necesidades, le hemos dado un respiro a esa otra parte del mundo que teníamos bajo una negligencia que rayaba casi en crueldad. También creo que nos pone en perspectiva el tema del dinero. ¿De qué sirve ahora un avión privado para, por ejemplo, salvar la salud de alguien frente al coronavirus si las fronteras están cerradas? ¿De qué sirve un montón de millones si no se puede salir de la casa? Claro, sirve para el privilegio básico del que hablábamos, para tener techo, para tener agua corriente, que debió no estar relacionado ni siquiera con el dinero en un primer lugar, pero fuera de ese supuesto, ¿de qué sirve tener dinero si no se tiene salud? Si con todos los millones del mundo no se puede salvar a un familiar o su propia vida. Y eso a grandes escalas es la misma discusión que se presenta en términos de política pública y política gubernamental, con lo que tiene que ver con salvamos la economía o salvamos la salud de la gente. ¿De qué nos va a servir una economía brillante en un país de gente moribunda? No sé, yo también pienso y reconozco que hay gente que necesita su trabajo, la gente que vive del día a día necesita una economía vibrante para que cuando esto pase sea capaz de no morir de hambre, puedan no morir de hambre en lugar de haber muerto del coronavirus, por ejemplo. Pero creo que las prioridades están claras en un momento de emergencia como este. Y bueno, yo sé que mucha gente se hace todas estas preguntas. Yo me hago preguntas hasta de si lo que acabo de decir aporta, de si ayuda, de si no pongo dedos en las llagas y si no, o si poner el dedo en las llagas es al final algo necesario en un momento como este, si este es el momento en el que las cosas se ven con más claridad y por lo tanto el momento más clave para hablarlo. Pero también sé que dudarse tanto, como en efecto me ha pasado a mí, como sé que le puede pasar a mucha gente, preguntarse qué va a pasar ahora, lo estaré haciendo bien, me habré expuesto a mi familia, vale la pena esto, me repienso la vida, todas esas cosas que yo creo que son súper naturales en un momento tan extremo como el que vive el planeta. Al final me han hecho darme cuenta que la salud física puede estar en jaque, pero en un momento de pandemia también la salud mental de mucha gente. Y preguntando en las redes qué tipo de contenido la gente necesita, un poco porque sé que yo no puedo fabricar ni ofrecer el remedio para lo que afecta a la salud física, que es el coronavirus. No tengo cómo darlo. Si pudiera, si tuviese ese jarabe, ese medicamento, esa vacuna en las manos, la diera, pero no la tengo. Entonces pregunté qué podía hacer para ayudar un poco, casi como vamos a agarrarnos de las manos para sobrellevar esto, a ver que se haga menos duro, que las dudas sean menos corrosivas del estado de ánimo.
Y algo que recibí fue la idea de mucha gente, fue la idea de que primero quieren informaciones sobre el coronavirus que sean veraces, pero que sean breves y que no sean permanentes, casi como si hay una saturación en el estado de ánimo de las mismas informaciones y de las malas noticias que implica. También siento visualmente, es casi como yo quiero ver, pero lo quiero ver por un hoyito. Entonces decidimos hacer un contenido nuevo, literalmente pensado en base a lo que siento que se necesita, no del todo en base a lo que me ha sido más natural o a lo que ha sido mi trabajo usual, pero sí en base a lo que se necesita en momentos especiales como este. Y por eso los martes y los jueves vamos a hacer un resumen súper breve. Se va a llamar el reporte de los martes y los jueves acerca de la situación del coronavirus en el país, con las 3 o 4 cifras más básicas, cuántos contagiados hay, cuántos recuperados hay, cuántos fallecimientos, ese tipo de cosas, 3 o 4 números. Una gráfica que les deja saber cómo va el tema, cómo ayudar, si hay algún tipo de recaudación de fondos o lo que sea, siempre le estaremos informando sobre eso. Alguna buena noticia sobre el tema del coronavirus y algún dato científico confirmado por la comunidad científica certificada y acreditada acerca de cómo se comporta el virus. Un poco estar informados, saber, tener las buenas noticias y punto. Martes y jueves. Básico, en un story, en un formato simple, breve y veraz para la salud física y para la salud mental. Y luego el resto de los días de la semana, contenido para acompañar en la cuarentena. Muchos han pedido recomendaciones de cosas para leer. Este es un buen momento para retomar ciertas lecturas. Estaremos ubicando entonces libros que estén disponibles en plataformas digitales gratis y recomendando ciertas lecturas todos los lunes, como hacíamos al principio hace unos años. Los miércoles vamos a hacer entrevistas en vivo con expertos, temas interesantes, análisis, psicólogos, educadores, economistas, expertos en finanzas personales. Y luego los viernes vamos a hacer recomendaciones de música y de películas para ver en Netflix, por ejemplo, cosas para sobrellevar el fin de semana en cuarentena. Los sábados vamos a ver algunos temas recreativos, actividades que se pueden realizar desde la casa, cosas que podrían funcionar en familia, recetas, rutinas de hazlo tú mismo, nuevas prácticas que se pueden llevar a cabo en el tiempo que queda libre producto de la cuarentena, ese tipo de cosas, con expertos naturalmente y en formatos que sean interesantes. Y los domingos vamos a hablar de investigación y de cultura general. Vamos a literalmente googlear juntos ciertos temas y vamos a tratar de mantenernos informados y el cerebro activo en este tiempo porque eso ayuda muchísimo a la salud mental durante la cuarentena. Por lo tanto, yo creo que haciendo eso estaremos informados 2 veces a la semana acerca de cómo va el coronavirus, con información que no hay que estar validando si el WhatsApp era real o no, breve, quitando todo lo que sobra que solo genera pánico, pero manteniéndonos al tanto porque es importante para la salud y manteniéndonos intelectualmente, emocionalmente y mentalmente activos durante este tiempo de cuarentena. Lo vamos a hacer en un formato también que es nuevo para muchos de nosotros. Algunos materiales vienen con ilustraciones porque la idea es que la familia pueda decirle a sus hijos que las informaciones claves del tema del coronavirus, sin afectarle la tranquilidad a los niños o a los adolescentes, está disponible en esa cuenta y que también pueden ver otras cosas y aprender. Es un contenido realmente para toda la familia, un contenido que al final lo que busca es unir a la familia en el tiempo de cuarentena en base a sus principales preocupaciones y sus principales intereses, de lunes a domingo, de lunes a lunes, sin parar, porque al final la cuarentena no descansa.